En esta ocasión les presento una de las ramas de la matemática muy importante, muy interesante como es la estadística. Iniciando con temas básicos, vamos a la sección uno donde nos presentan la organización de datos y como tema en este caso tenemos la población y la muestra. Antes de definir qué es población y qué es muestra, vamos a ver un pequeño eh, ejemplo. Dice, en este caso, tenemos acá este problema. Dice, el profesor de educación física desea saber cuántos estudiantes de primero básico están interesados en participar en el club de fútbol. Para ello, entrevista a 50 estudiantes elegidos al azar para conocer su interés por pertenecer a este club. Bueno, hay que dejar algo muy claro. Aquí no nos está diciendo cuántos alumnos hay en total en primero básico. En realidad, podemos decir que la cantidad de alumnos es bastante, ¿verdad? Es mucha. Entonces, pero resulta que este profesor entrevistará solamente a 50 estudiantes que va a elegir al azar. Esto quiere decir que estos 50 estudiantes que él eligió para entrevistarlos acerca de su interés para pertenecer a este club, eh, solamente es una pequeña parte del gran grupo de alumnos que hay en primero básico. Entonces, luego de esto, pues nos piden responder dos pequeñas preguntas. La pregunta A dice, ¿a quién está dirigido el club de fútbol? Si ustedes se dan cuenta, dice al principio, dice el profesor de educación física desea saber cuántos estudiantes de primero básico están interesados en participar en el club de fútbol. Entonces, quiere decir que el, el club de fútbol está dirigido a todos los estudiantes de primero básico. Y acá tenemos la respuesta. Luego tenemos la pregunta número 2, dice, ¿quiénes responderán a la entrevista del profesor? Y como ustedes pueden ver en esta parte, para ello dice, entrevista a 50 estudiantes elegidos al azar. Entonces la parte, la pequeña parte del total que tomó fueron nada más 50 estudiantes que eligió al azar. Y esos pues obviamente son los que responderán a la entrevista de este profesor. Bien, entonces ya habiendo desglosado este problema y encontrado las respuestas pertinentes, vamos a pasar bueno, a la definición en sí de lo que es población y muestra. Entonces acá, bueno, observen por favor, dice, en la parte de arriba dice en estadística, en este recuadro dice, en estadística, al conjunto de todos los posibles individuos o objetos de interés se llama población. Repetimos en este caso o recapitulamos, población sería entonces al conjunto de todos los individuos. Es decir, si yo digo, por ejemplo, eh, si yo hablo de las flores rojas, eh, tomen en cuenta que flores rojas hay infinidades de tipos de flores. Pero si yo me refiero solo a las flores rojas que hay en mi jardín, entonces me refiero a solo las que están en mi jardín, ¿verdad? Esa sería en este caso, si hablo de las flores rojas en general, mi población sería todas las flores rojas que existen en toda la naturaleza. Sí. Y luego dice, de ahí en adelante dice, a una porción o parte de la población que refleje las mismas características de la población se le llama muestra. Entonces, si yo digo, como les decía, si yo digo, me refiero a todas las flores rojas, eh, pero digo exactamente las que hay en mi jardín, puede ser que la población en este caso serían todas las flores rojas que hay en la naturaleza, pero la población, bueno, la muestra en este caso sería solo las flores rojas que yo tengo en mi jardín. Entonces, bueno, si yo digo, si yo digo, por ejemplo,
las edades de los alumnos de primero básico, por ejemplo, ¿verdad? Y voy a tomar como muestra primero básico de mi establecimiento. Entonces tomen en cuenta, por ejemplo, que primeros básicos primero hay un montón de establecimientos y muchos establecimientos tienen primero básico, incluso tienen varias secciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi población sería todos los primeros básicos. Me estoy refiriendo a todos los primeros básicos de todo. En este caso ni siquiera especifiqué de qué país, ¿verdad? Me estoy refiriendo a todos. Y mi muestra en este caso será solo el primero básico de mi establecimiento, porque de ahí esa va a ser mi pequeña muestra para tomar un parámetro de las edades me estoy refiriendo, ¿verdad? Muy bien. Y luego dice, bueno, entonces aquí recuerden que la muestra es una pequeña parte que se toma de un gran conjunto, ¿verdad? Luego dice, bueno, aquí claramente en esta parte, observen por favor, dice, en la solución dice, todos los estudiantes de primer básico son la población y los 50 estudiantes entrevistados son la muestra. Esto se refiere al ejemplo anterior que vimos. En este caso, esto sería la población y los 50 estudiantes que se eligieron al azar serían la muestra. ¿Ok? Entonces, ya ha definido esto y ha aclarado también el problema. Quiero ayudarles con uno de los bueno, aquí tenemos dos. Dice, bueno, ya aquí ya tenemos parte de lo que ustedes deben de resolver. Dice, identifique cuál es la población y cuál es la muestra a cada uno de los siguientes casos. Muy bien, en el primer caso dice, para el partido de fútbol de Guatemala contra Costa Rica se desea saber el vaticinio de los aficionados guatemaltecos. O sea, cuántos aficionados guatemaltecos hay? En realidad no lo sabemos, pueden ser todos los que viven en el país de Guatemala, incluso pueden haber em, em, personas en otros países que también sean aficionados a Guatemala. Entonces en realidad esa sería, bueno, ese número no lo sabemos, ¿verdad? Pero se está refiriendo a todos los aficionados de Guatemala. Pero dice, para ellos se entrevistó solamente a 400 aficionados, ¿verdad? Entonces se entrevistó a 400 personas. Entonces de ellos nos están pidiendo que identifiquemos cuál sería la muestra y cuál sería la población. Bueno, la población claramente, recuérdense que es a lo que se refiere, ¿verdad? A todo. En este caso la población sería, eh, a ver, la población sería todos los aficionados guatemaltecos. Y la muestra en este caso solamente serían los 400 aficionados a los que se les entrevistó. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente. Dice, el director de un instituto desea saber a cuántos estudiantes les interesa participar en una mañana deportiva. Para ello entrevistó a 60 estudiantes elegidos al azar. Bueno, claramente, bueno, tenemos que buscar la población. Eh, bueno, el director dice de un instituto desea saber cuántos estudiantes les interesa participar en una mañana deportiva. Entonces, la población en este caso serían todos los alumnos del establecimiento. Pero de todos los alumnos del establecimiento, el director solamente entrevistó a 60 estudiantes elegidos al azar. Esto quiere decir que estos 60 estudiantes solamente forman la muestra, que sería nada más que una pequeña parte para saber si están interesados o no en participar en una mañana deportiva. Entonces, esa sería la muestra. Bueno, entonces con esto espero haberlos apoyado y que ustedes puedan pues seguir interesados en este tema y resolver los problemas que se les presentan de acuerdo a lo que se está trabajando.